Buenos días, mi nombre es Saúl Ravelo Martínez y yo voy a dar inicio a lo que es el tema de colores en Java 2D. Para poder hacer uso de lo que son los colores, vamos a requerir de lo que es la clase Color, ya que esta nos va a permitir lo que es definir métodos y las constantes para poder manipular lo que son los colores, haciendo uso de lo que es el esquema de RGB, que es el rojo, verde y azul, como lo conocemos. La clase que nos permitirá manejar los colores es la clase Color, como se había mencionado, donde se hará uso de lo que es el paquete java.awt. Nosotros haremos uso de lo que es el RGB, ya que es la forma más fácil para crear lo que son los colores manejando lo que son tres parámetros, el rojo, verde y azul, conocido como RGB, en rangos desde lo que es 0 a 255, donde la combinación de estos rangos nos va a dar lo que es un nuevo color, como por ejemplo tenemos el color 1, que tiene una cantidad de rojo de 223, una cantidad de verde de 45 y una cantidad de azul de 223, lo cual puede que nos dé lo que es un color rosa. El color 2 nos va a dar lo que es un color amarillo y el color 3 un color tipo azul, y es azul ya que, como observamos, tiene más presente lo que es la cantidad de azul con 255, que es lo máximo. Y así, de esta manera, creamos lo que son nuevos colores. Dice que la clase Component es la superclase de muchas clases en el paquete de java.awt. Nosotros también vamos a hacer uso de lo que es el método paintTheComponent, donde se toma lo que es el objeto de graphics como argumento. En el sistema, este pasa el objeto al método sein cuando se requiere una operación de pintar para lo que es un componente. En pocas palabras, este método nos va a permitir lo que es darle colores a lo que son los componentes. El dibujo de líneas, rectángulos y óvalos. Es necesario conocer lo que son algunos métodos para realizar lo que son dibujos, líneas, rectángulos, hélices, etcétera, ya que, como había mencionado, un componente es lo que se conoce como los gráficos que vamos a realizar, o los rectángulos. Eso es considerado como componentes, las figuras, y nosotros tenemos que darle colores si es necesario, y es por eso que viene bien conocer algunos ejemplos de métodos para realizar esas figuras. Por ejemplo, tenemos el primero que dice Draw Line, que es para dibujar una línea, el Draw Red, que es para dibujar las líneas de un rectángulo, y File Red, que es para dibujar un rectángulo relleno. Tenemos lo que son métodos de la clase Color y métodos relacionados de la clase Graphics. Observamos que tenemos lo que son dos constructores. El primero se basa en el uso de lo que son valores enteros para el RGB, pero en un rango de 0 a 255. O sea que nuestro rojo tendrá un rango de 0 a 255, nuestro verde un rango de 0 a 255 y el azul igualmente, pero usando lo que son valores enteros. Igualmente, para lo que es float, se hará uso de lo que son valores float, pero el rango cambia, ahora es de 0.0 a lo que es 1.0. Tenemos estos tres métodos de aquí, que es getRed, getGreen y getBlue, los cuales nos devuelven lo que es un rango de 0 a 255 representado por lo que es el RGB, dependiendo qué método usemos. Por ejemplo, queremos obtener la cantidad de rojo de algún color, nos va a devolver su rango de 0 a 255 de cuánta es la cantidad de rojo que contiene. Igualmente, para el getGreen nos va a devolver la cantidad de verde que tiene, y para el getBlue la cantidad de azul que contiene. Tenemos los métodos de color getColor, el cual este método nos va a devolver lo que es un objeto color que representa el color actual del gráfico. O sea que si tenemos lo que es, agregamos aquí lo que es un rectángulo y getColor, este nos va a devolver lo que es el color que tiene actualmente un componente, ya sea por ejemplo el rectángulo nos va a devolver qué color contiene actualmente. Y tenemos el método de public void setColor, el cual nos devuelve un objeto color, y en este vamos a darle color a lo que es algún componente, por ejemplo ya sea un rectángulo, otra figura, etcétera. Tenemos lo que ya son colores predefinidos. Como observamos, aquí hay una lista de algunos colores predefinidos que tenemos. Por ejemplo, color.blue, que ya nos da lo que es el azul, el verde,
el rojo, el naranja, etcétera. Y tenemos en la tabla lo que es el valor del color que representa. Como observamos, el color azul está representado por cuánta cantidad de rojo tiene, pues va a tener 0, cuánta cantidad de verde va a tener, pues 0, y la cantidad de azul pues va a ser la máxima, por eso es representado como el color azul. El verde igualmente tiene toda su cantidad en el verde, el rojo toda su cantidad en rojo, y aquí observamos que hace combinaciones para obtener los nuevos colores, que es el naranja, y así sucesivamente son los colores predefinidos. Para que quede de una manera más entendible todo lo antes abordado, se va a explicar lo que es un ejemplo realizado en Java de lo que es un cuadro de diálogo que contiene lo que son 4 rectángulos, que es un rojo, un verde, un azul y un magenta, en el cual a su derecha tenemos lo que es su representación en RGB, y de esto va a abarcar todo lo antes mencionado, ya que se hace uso de los métodos y todo lo antes realizado. Voy a pasar a explicar lo que fue el ejemplo que teníamos acá antes mencionado en lo que es Java. Vamos a tener lo que es nuestro JPanel, y dentro de aquí vamos a realizar lo que son los rectángulos con sus colores y los objetos string. Observamos que hacemos uso de lo que es Paint Component y G, que va a ser nuestro objeto, donde acá hablamos de lo que era este método de aquí para darle lo que es el pintado a lo que son algunos componentes para ayudarnos de esto. Y tenemos lo que es super, donde llama el método de Paint Component de lo que es la superclase. Con this set background vamos a darle lo que es un color al fondo, usando lo que son colores predefinidos, como observamos aquí, que le dimos lo que es el blanco. Si nos vamos a colores predefinidos, podemos observar que lo tenemos aquí. Y aquí realizamos lo que es el primer rectángulo. Observamos que tenemos set color. Si nos vamos a lo que era set color, antes explicado, set color nos iba a permitir darle color a lo que era algún componente, que en este caso era nuestro rectángulo que creamos acá. Observamos que a lo que va a ser nuestro rectángulo, el componente, le dimos lo que es 255,00. Entonces quiere decir que va a tener un total de solo rojo, entonces el rectángulo se verá rojo. Hacemos uso de file red. Como se mencionó también anteriormente acá, se explicó que teníamos que hacer uso de algunos dibujos, líneas, rectángulos de estos métodos. En este caso usamos el dibujo de un rectángulo relleno, que es file red, donde tenemos lo que es su coordenada en X, Y, la anchura y lo que es la altura. Y con drawString tenemos lo que es nuestro string, que dice RGB actual, como se muestra acá en el ejemplo, que va a decir esto de RGB actual. Y tenemos getColor. Si nos vamos acá en los métodos, recordamos que getColor nos iba a devolver lo que era el color ya de un componente establecido, que en nuestro caso es el rectángulo. Nos devuelve lo que tiene getColor, el cual ya dimos el color en lo que fue setColor, y nos lo va a representar como se muestra en lo que es el ejemplo, la cantidad del color en el rango de 0 a 255, porque nos devuelve la cantidad de ese color del componente, que es el rectángulo, y lo que son sus coordenadas para mostrar el mensaje. Tenemos el siguiente rectángulo, que es exactamente igual, pero ahora va a ser en lo que es un color de verde, como observamos que tiene 255 en la estructura del parámetro verde y los demás en 0. Y hacemos uso de lo que son colores predefinidos. Por ejemplo, tenemos lo que es el getSetColor para darle lo que es el color a nuestro componente, pero si observamos hacemos uso de lo que son colores predefinidos, que es este de aquí, exactamente el azul. Entonces va a tener estos parámetros de acá en su valor en la tabla. Y con file red volvemos a crear lo que es el mismo rectángulo, simplemente en otra posición más abajo para que se muestre ordenado. Y con drawString pues vamos a mostrar lo que es el mensaje de RGB actual, y nos va a devolver el color del componente, que es el objeto G. Nos va a devolver el rango del color de punto blue. Y tenemos lo que son el RGB individuales. En estos aquí vamos a hacer uso de lo que son estos métodos, donde devolvíamos de algún color la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul en parámetros de 0 a 255. Entonces, como observamos, eh, tenemos lo que es el color magenta aquí mencionado, basándonos en lo que es un objeto de la clase color.
y ya con lo que es el uso de getRed, getGreen, getBlue nos va a devolver sus parámetros de ese magenta. ¿Cuáles son los parámetros para que al unirlos o sumarlos pues nos dé lo que es ese color magenta y sepamos cuál es su valor? Y pues ya aquí en el main pues agregamos lo que es nuestro frame, el JPanel, y lo corremos para ver cómo se muestra el ejemplo correctamente, como está aquí. Y eso sería el resultado de este ejemplo. Selector de colores. Nosotros vamos a tener también lo que es la facilidad de seleccionar lo que son los colores de otra manera distinta con lo que es Java Swing, ya que el paquete de Java Swing proporciona lo que es el componente de la interfaz gráfica de usuario de JColorChooser, que nos permitirá a los usuarios de la aplicación pues seleccionar lo que son cada uno de los colores. El espacio de colores. ¿Qué es el espacio de colores? Dice que es la gama de colores que puede representar tu ordenador. Es una lista estándar de colores codificados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos nosotros lo que es una cámara, tomamos lo que es una fotografía y se guarda en lo que es la tarjeta, este estará grabando lo que son datos, donde si pasamos esa misma imagen a lo que es nuestro ordenador, este descodificará esos datos, pero dentro de su gama de colores, tiene su gama de colores para descodificarlos. Pero este está más limitada a los colores de la realidad, ya que maneja lo que son tres, el RGB. Es por eso que nosotros de verla lo que es la cámara, al pasarla lo que es nuestro ordenador, pues como usa otra gama de colores para descodificar esos datos, pues se ve diferente o puede que se vea peor. O si mismamente pasamos esa imagen a otro ordenador, puede que sea un ordenador de gama más alta o que maneje su gama de colores de una forma diferente. Y por eso puede que se vea también peor o diferente. Observamos que tenemos lo que son la mayoría de los dispositivos de pantalla, pues usan lo que son el RGB. Y como observamos, la impresora utiliza lo que es el color cian, magenta, amarillo y negro. Es por eso que cuando imprimimos lo que es una imagen vista de lo que es nuestro dispositivo en pantalla, a la impresora los colores cambian y se ven diferentes porque tiene una gama de colores diferentes para poder descodificar lo que es esa imagen. ¿Qué espacio de color utilizar? Tenemos el sRGB, en el cual pues este es usado por lo que es la Java 2D. Dice que es para digital. Es el más común en lo que son los monitores. Este se utiliza en lo que son la mayoría de cámaras solo para mostrar lo que son las imágenes, ya que usando este espacio de colores pues no es recomendable para imprimirla, sino solo para ir mostrando lo que es la imagen que se vea bien, pero ya al momento de imprimir pues no es recomendable porque se va a ver mal. Tenemos el Adobe RGB, que dice que es para impresiones profesionales. Este se utiliza para lo que es la industria de la fotografía, para impresoras, monitores y cámaras, pero de lo que es la gama alta. O sea que el Adobe RGB pues va a ser bueno esta gama de colores, pero para dispositivos de gama alta ya profesional. Y tenemos lo que es el CMYK, que es para lo que son periódicos y revistas. Obviamente, pues estos van a tener lo que es una gama de colores más reducidos. Esta es la más reducida de todas las gamas de colores. Y tenemos el Profoto RGB, que dice que es para los más perfeccionistas. Esto se diferencia de lo que es el Adobe RGB, ya que esto ya una gama muchísimo más alta. Son para cámaras impresoras de gran gama alta, donde se tiene que hacer uso de lo que son programas especiales para manejar esa calidad de colores, ya que es demasiado alto. El espacio de colores CIE, X, Y, Z. Este está compuesto por lo que son tres componentes básicos, X, Y y Z, que corresponden aproximadamente pues a lo que es el RGB, el rojo, verde y azul. Dice representado por tres características. Número 1, el componente Y se denomina luminancia, que es este de aquí, y siempre está normalizado al valor de 100. Dice los componentes X y Z definen lo que es la tonalidad. Y los valores de los componentes X, Y y Z son estos de aquí, van a ser siempre positivos. La clase ColorSpace.
Esta clase color space, su instancia de esta clase nos va a representar lo que es un espacio de colores dependiendo del dispositivo. Dice que color space contiene constantes estáticas que representan los tipos genéricos de espacios de colores. Tenemos lo que son estas constantes y dice la primera type RGB. Esta constante representa el tipo de espacio de colores en lo que es rojo, verde y azul, que es el RGB. Tenemos la constante type gray que representa el tipo de espacio de colores en lo que es una escala de grises. Tenemos el type HSB en sus siglas en inglés, que representa el espacio de colores dependiendo su tono, saturación y valor. Y tenemos la constante type XYZ, que representa su espacio de colores en coordenadas X, Y, Z, muy parecido a lo que es el espacio de colores de CIE XYZ antes mencionado. Tenemos type CMY, el cual representa su espacio de colores en colores de lo que es cian, magenta y amarillo, donde la mezcla de esto nos da también lo que es el color negro. Y por último tenemos el type CMYK, que es exactamente el mismo de acá arriba, pero incorpora ya lo que es el color negro. Y tenemos que dice que la clase color space convierte un color de un espacio de colores a otro. Tenemos el primer método que dice 2CXYZ float, el cual este de aquí convierte un color definido en el espacio de colores que recibe lo que es el mensaje del espacio de colores de CXYZ. Y tenemos el número 2, que es from CXYZ float, valores, el cual este convierte el espacio de CXYZ al espacio de colores actual. Con estos de aquí logramos convertir un color de un espacio de colores a otro. Por último tenemos lo que son los perfiles. Como mencioné anteriormente, cuando nosotros pasábamos una imagen ya sea de una fotografía a un ordenador, de un ordenador a otro, una impresora, como tienen cada uno de los dispositivos gamas de colores diferentes para descodificar lo que es los datos de la imagen, pues puede que se vean diferentes los colores de una manera peor o simplemente diferente, y gracias a los perfiles pues solucionamos esto. Entonces los perfiles de color están hechos para igualar el color de algunas pantallas a otras, por lo que aunque tengas el monitor que tengas, pues en teoría vas a ver las fotos de la misma forma al pasarlas a otro monitor o así sucesivamente. Y pues algunos dispositivos ya incorporan lo que son ya los perfiles, pero como no se conoce todas las gamas de colores exactamente o su funcionamiento, pues aún hay errores todavía. Dice que en la tabla siguiente se muestran todos los métodos de la creación de los perfiles. Tenemos el primer método que dice que es un perfil construido a partir de un array de datos. El segundo método dice que es un perfil construido a partir de un objeto de canal de entrada. El tercer método dice que es un perfil construido a partir de un fichero. El cuarto método es un perfil construido a partir de un espacio de colores. Y el último método, que es el Color Space Profile, dice que es un espacio de colores construido a partir de lo que es un perfil. Y eso sería el resultado de la presentación del subtema de colores. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Estefanía Murguiallón y yo les voy a explicar el tema sobre gradiente de relleno, en el cual se verán dos clases que es Gradient Paint y Texture Paint. Para ponernos en situación, explicaré primero qué es un gradiente. Básicamente, un gradiente nos permite rellenar una forma con una degradación lineal de color, es decir, si tenemos un punto A con un color X y un punto B con un color Y, el espacio entre ambos puntos va cambiando progresivamente de color, desde el color X al color Y. Bueno, vamos a ver qué es gradiente de color. El gradiente de color produce un efecto en el que el interior de la figura va cambiando de color progresivamente, desde el color inicial a un final o a lo largo de una línea recta imaginaria. Para un rellenado de color con gradiente se dispone de la clase Gradient Paint, que se encarga de realizar automáticamente el relleno. Cuando se crea un Gradient Paint, se especifica una posición inicial y su color, y una posición final con su color. El color de relleno va cambiando progresivamente a medida que se desplaza de un color a otro sobre la línea imaginaria que los conecta.
Los constructores de esta clase nos permiten especificar los dos puntos y los dos colores que utilizaremos para crear el gradiente. Estos puntos podemos especificarlos mediante un objeto paint o mediante coordenadas. El último parámetro indica si el gradiente debe repetirse en todo el espacio de manera cíclica o si fuera del espacio contenido entre ambos puntos del color debe ser sólido. Pasamos ahora a ver algunos ejemplos del uso de gradientes. Existe el gradiente horizontal. En este tipo de gradiente los colores se van degradando de izquierda a derecha. Aquí podemos observar los elementos que conforman el constructor para obtener este tipo de degradado. Gradiente vertical. En este tipo de gradiente los colores se van degradando de arriba hacia abajo. Aquí podemos observar los elementos que conforman al constructor para obtener este tipo de degradado. Como podemos observar, es lo inverso a los valores en el constructor del gradiente horizontal. Gradiente diagonal. En este tipo de gradiente se observa cómo se va degradando los colores en forma de diagonal. Aquí podemos observar los valores van dentro del constructor para obtener ese tipo de degradado. Si observamos, los valores deben de ser los mismos. Ahora vamos a ver el rellenado de textura, que es Texture Paint. Para aplicar una textura con el relleno de una figura, se realiza la clase Texture Paint. Esta rellena una figura geométrica con una imagen denominada patrón, que se repite de forma horizontal y vertical hasta completar toda el área de la figura. Cuando se crea un objeto de Texture Paint, a su constructor se le pasa como parámetro un objeto BufferImage, para usarlo como un patrón. BufferImage es una clase que contiene una imagen almacenada en un buffer de datos accesibles. Existen dos tipos de relleno de textura por imagen o relleno de textura por gráficos. El relleno de textura por imagen es rellenar una figura con una imagen que esté previamente almacenada. Para esto puede cubrir la imagen una sola vez o repetirse varias veces para completar la figura. Relleno de textura por gráficos. Como su nombre lo dice, es rellenar una figura con otras figuras más pequeñas. Estas figuras pueden ser diseñadas por el programador en este momento. Ahora vamos a explicar un poquito sobre el BufferImage. El BufferImage es una clase que contiene una imagen almacenada en un buffer de datos accesible, esto es, en memoria. Como objeto de esta clase dispone a su vez un objeto de Graphics 2D, en el que se puede dibujar o incluso colocar una imagen almacenada en un fichero. La clase BufferImage es sumamente importante, ya que proporciona muchas posibilidades para el tratamiento de imágenes en general. Bueno, ahora voy a explicar unos ejemplos ya en Java de este tipo de degradación. Primeramente tenemos la degradación horizontal y la degradación vertical. Como vamos a observar en la clase Graphics 2D generamos un objeto llamado G2D. Después, con la clase Gradient Paint, que esta es la que nos ayuda a hacer la degradación, creamos un objeto llamado degradado 1, en el cual en el constructor podemos observar que lo llenamos mediante coordenadas, en el cual en la coordenada 0,0, 0 en X, 0 en Y, tenemos el color rojo, y en la coordenada 50 de X y Y tenemos un 0, y este va a ser en color azul y se va a estar repitiendo estos colores hasta que se complete las coordenadas de nuestra figura. Después, con el objeto que generamos de Graphics 2D, vamos a almacenar este degradado. Y después vamos a construir dos figuras, que es un rectángulo y un círculo, en el cual aquí podemos observar las coordenadas de estas figuras. Esto va a generar una degradación de forma horizontal. Ahora, para la degradación vertical, vamos de la misma clase de Gradient Paint, vamos a generar otro objeto llamado degradado 2, en el cual igualmente tenemos la coordenada 0,0 en XY, que va a ser en color amarillo. Y después tenemos la coordenada 0 en X y la coordenada 50 en y este va a ser el color negro. De igual manera se va a estar repitiendo hasta que se complete con las coordenadas de nuestra figura. Y de igual manera aquí tenemos
las coordenadas de nuestras figuras, de las cuales van a estar degradadas con estos colores. Ahora vamos a correrlo para ver el resultado. Y aquí podemos observar que del rectángulo y del círculo, que es rojo y azul, la degradación es horizontal, y de la amarilla y negra, la degradación es vertical. Ahora vamos con el ejemplo de las texturas. Esta va a ser textura mediante gráficos, en el cual, como mencioné anteriormente en las diapositivas, se utiliza la clase BufferedImage, donde se crea un objeto llamado B. De igual manera, aquí ponemos las coordenadas, que es 80 en X y 80 en Y. Después tenemos la clase BufferedImage con esta indicación que nos dice que van a ser colores. Después de Graphics 2D generamos otro objeto, del cual este objeto va a contener la indicación que le dimos anteriormente. Entonces vamos a crear un rectángulo de color gris oscuro, el cual va a ser nuestra base. Y después dentro de este rectángulo gris oscuro vamos a generar pequeños rectángulos de color verde, perdón. Y aquí tenemos las coordenadas de estos dos dos rectángulos. Van a ser dos rectángulos de color verde. Y después van a ser dos rectángulos de color negro. Y aquí podemos observar las coordenadas. Entonces vamos a utilizar la clase TexturePaint, donde generamos un objeto llamado textura imagen, en el cual aquí podemos observar que vamos a generar un rectángulo con las coordenadas 80, 80. Y ahí vamos a generar un círculo, del cual el círculo va a estar rellenado con rectángulos de color verde y negro, y uno más grande que va a ser color gris. Así que vamos a correrlo para ver el resultado. Y aquí podemos ver cómo el círculo está rellenado de pequeños rectángulos con negro, y verde, y así sucesivamente hasta que se llena todo el círculo, y el círculo de fondo tiene el gris oscuro, que es lo que va conformando estos rectángulos. Y por último tenemos el rellenado de texturas con imagen, en el cual ocupamos un try catch para poder decir que esta imagen, que es la que tenemos previamente almacenada y que pusimos aquí en nuestro paquete, es lo que va a hacer que tenga nuestro rectángulo. Como podemos observar aquí, tenemos Texture Paint y un objeto llamado textura, en el cual tenemos que vamos a generar un rectángulo de 50 por 50. Y va a tener la clase de BufferedImage, que es donde pusimos nuestra imagen. Después, con el Graphics 2D generamos un objeto llamado G2D, en el cual aquí vamos a almacenar nuestra textura y vamos a generar un círculo con estas coordenadas. Entonces vamos a correrlo. Y pues como podemos observar, no sé si se alcance a notar muy bien, es un círculo con una imagen que se llama ladrillos, pero pues estaba muy pequeña la imagen. Y esto está rellenado de puras imágenes de la misma imagen del ladrillo, repetida, o sea, infinidad de veces hasta que se completa todo el círculo y no queda ningún espacio en blanco. Esto ha sido todo de mi parte, espero que el tema haya quedado muy claro. Muchas gracias. Muy bien, ahora explicaremos el tema mosaico y transparencia. Primeramente, ¿en qué consiste un mosaico de imágenes? Pues un mosaico de imágenes es una imagen repetida un número indeterminado de veces hasta rellenar un área en específico. En este caso, en Java se utiliza el objeto de tipo TexturePaint y se especifica su utilización a través del método setPaint. TexturePaint lo que hace es definir un patrón de relleno para rellenar una figura.
pero este también se le puede llamar textura y está almacenado con un objeto de tipo BufferImage. Como vemos aquí, el constructor de TexturePaint recibe dos argumentos, el BufferImage, que es la imagen, y Rectangle 2D, que es el espacio donde se va a dibujar esa imagen, ¿sí? Entonces aquí vemos que la imagen es la IMG, es la imagen con la textura pintar, y ESP del tipo Rectangle 2D es el espacio donde se dibujará la figura. ¿Sí? Para la creación del objeto BufferImage basta con llamar un constructor BufferImage que va a recibir tres argumentos, la anchura, la altura y un tipo. Este tipo puede ser de tipo type int RGB, que son los colores con los que se dibuja, o ARGB, etc. Y luego llamar el método createGraphics sobre el objeto Graphics 2D al que se quiere pintar. Bueno, ahora aquí vemos el ejemplo del BufferImage, cómo recibe tres argumentos, que es el ancho, la altura y la image type, que se llama con BufferImage, punto, y ya la opción que te salga, dependiendo la que tú quieras, type int RGB o type int ARGB, etc. Y luego se implementa mediante un objeto graphics con la instrucción imagen.createGraphics. Ahora vamos a ver un ejemplo en Java de cómo se hace la textura. Es sumamente sencillo. Primeramente, definimos en el Paint un BufferImage que se va a llamar mosaico, que va a recibir tres argumentos, como ya lo habíamos visto, el ancho, la altura y el tipo de la imagen, que aquí lo ponemos un type int RGB. Luego lo implementamos mediante el Graphics 2D, G2 mosaico, y la instrucción mosaico.createGraphics. Aquí vamos a hacer un cuadro de color gris que como vemos aquí, los argumentos que recibe de ancho y altura son los mismos que le mandamos a la imagen que va a crear BufferImage. Ok, y lo que vamos a hacer en esta imagen va a ser alternar cuadritos. Vamos a tener 4 cuadros alternando el color dependiendo la coordenada que le pongamos. Como aquí vemos en estas coordenadas, lo vamos a poner un color rojo, y en las siguientes coordenadas, también alternando, vamos a poner un color blanco. Por último, hacemos un objeto TexturePaint que va a recibir los dos argumentos que ya habíamos dicho, tanto el mosaico de tipo BufferImage y un rectángulo de Rectangle 2D, que aquí vamos a un rectángulo de 80 por 80. Aquí lo que vamos a hacer es, en este argumento es donde vamos a anclar y replicar la figura. Luego mandamos el objeto Graphics G2D, que para poder establecer la textura, aquí hacemos un setPaint para que el Paint tenga la textura ya seleccionada, y lo vamos a dibujar en un filoval con estas coordenadas y este tamaño. Ahí va a ser donde se va a replicar tantas veces la figura para crear una textura. Y aquí vemos cómo cada figura, como dijimos, tiene un cuadro gris grande, y en medio es donde le estamos poniendo los cuadritos de colores alternando. Como quien dice, pues esta figura ya tiene una textura por dentro. Ahora vamos a ver cómo es la creación de esto del BufferImage a partir de una imagen en un fichero. Bueno, primero se carga un objeto de tipo image y se utiliza un objeto MediaTracker. Este va a ser para verificar que se ha utilizado, que se ha cargado. Ahora vamos a crear un objeto vacío de tipo BufferImage, donde vamos a utilizar el ancho y el alto de la imagen que cargamos ya. Vamos a recoger el objeto Graphics 2D mediante createGraphics, y por último pintar la imagen sobre el objeto. Entonces, aquí vamos a ver en un ejemplo en el programa en Java, cómo aquí en esta clase lo que vamos a hacer es, primeramente, pues el objeto MediaTracker ocupa un try y un catch, que es lo que ponemos aquí al momento de cargar la imagen. Creamos el objeto MediaTracker, donde vamos a cargar en un URL ruta la imagen que vamos a ocupar, y se la vamos a mandar
al objeto Media Tracker, lo vamos a añadir a la lista de objetos Media Tracker con la imagen que acabamos de cargar y una ID. Ponemos el mt_wait_for_all que va a indicarnos cuando se está cargando y cuando se ha terminado de cargar la imagen. Y por último, pues vemos cómo usamos en el buffer image lo que habíamos visto ya en las diapositivas, que era 3 argumentos, pero como lo cargamos aquí desde un fichero o desde una ruta, pues vamos a obtener el ancho y la altura de la imagen que acabamos de cargar. Luego hacemos lo que ya habíamos visto en el programa anterior, ¿sí? Un objeto de Graphics G2D, ahí vamos a cargar la textura, igual con el objeto, con la imagen de tipo buffer image que cargamos, y el rectángulo donde vamos a dibujarla, que va a ser de 50 por 50. Y en G2.drawSimage vamos a pintar la imagen que ya cargamos. Y por último se hace lo que ya habíamos visto, que era, se hace un objeto de G2D de la clase Graphics 2D y hacemos un setPaint para que el paint tenga la textura cargada y la dibujamos en un rectángulo. Y como vemos aquí, vemos como la figura, la imagen que cargamos, que es de una madera de 50 por 50, se va a replicar en la figura o en el rectángulo que definimos aquí en el G2 Fill Rect. Estas son las coordenadas y pues este es el ancho y el alto del rectángulo y se va a replicar, y aquí vemos cómo se forma una textura con una imagen ya cargada desde un fichero. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la transparencia en Java 2D. Pues la transparencia permite que se le asignen valores de transparencia correspondientes al canal alfa en las operaciones de dibujo, de forma que las imágenes subyacentes aparezcan parcialmente ocultas. Como vemos aquí, esta banda mide la transparencia de un objeto, ¿sí? La imagen puede llevar información sobre su transparencia en cada píxel que contiene. Por lo tanto, de forma que el color de cada píxel está formado por 4 bandas, que son las que tenemos aquí: rojo, verde, azul y el canal alfa, que es el que mide la transparencia u opacidad del dibujo, ¿sí? Cuando un píxel está pintado en la pantalla, se determina su transparencia a través de un valor alfa, como lo acabamos de ver. Un valor alfa de 0 indica un píxel totalmente transparente y un valor alfa de 1 indica un píxel totalmente opaco, ¿sí? Para esto se usa la clase o el método Alpha Composite, ¿sí? Se crea un objeto de tipo Alpha Composite con el que vamos a ver la transparencia del objeto, que se pasa a un método setComposite. Pues en el setComposite pues solo especificamos cómo se combinarán los nuevos píxeles con los píxeles existentes ya en el dispositivo gráfico durante el proceso de renderizado. Muy bien. Entonces el Alpha Composite se llama al método getInstance de la clase con una regla y un valor de transparencia alfa. Se llama al getComposite porque Alpha Composite carece de constructor, ¿sí? Alpha 1 es totalmente opaco, como ya lo vimos, y alfa 0 es totalmente transparente. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver las reglas de Alpha Composite, que son el primer argumento que recibe el objeto Alpha Composite al nosotros crearlo. El segundo es el canal alfa, como lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? En clear vamos a ver que si los píxeles de la fuente y el destino se sobreponen, los píxeles del área sobrepuesta se borrarán. En destination out, pues lo que vemos es que la parte del destino que se encuentra fuera del origen reemplaza al destino. Y en destination in vemos como la parte del destino que se encuentra dentro de la fuente reemplaza al destino. Muy bien, vemos como destination over lo que hace es que solo se renderizan los píxeles de la fuente que esté fuera del área sobrepuesta, ¿sí? Los píxeles que haya en el área sobrepuesta no se cambian. En source in lo que vemos es que solo se renderizan los píxeles que estén fuera del área sobrepuesta. Los píxeles que estén en el área sobrepuesta se borrarán. Y en source out solo se renderizan los píxeles que estén en el área sobrepuesta. Ahora vamos a ver el constructor de Alpha Composite, cómo se hace.
¿Cómo se construye? Bueno, pues se tiene que construir el objeto con getInstant, como vimos, ya que Alpha Composite pues carece de constructor, y se debe especificar el valor alfa, o también se puede especificar la regla, ¿sí? Como vemos aquí, vemos cómo estos métodos estáticos de getInstance, que van a ser los de Alpha Composite, pues en el primero vemos los dos argumentos, ¿sí? En el primero pues define la transparencia, en el segundo parámetro, y en el primero el estilo de composición, que el estilo de composición pues es la regla, las reglas que acabamos de ver, y en el segundo pues es el canal alfa. Y en el getInstance int, en el segundo constructor que tenemos, pues lo único que tenemos es que vamos a definir las reglas que usemos. Muy bien, ahora vamos a ver en el programa Java explicar segunda vez Alpha Composite Constructor. Muy bien, ahora vamos a especificar aquí y explicar cómo se crea el Alpha Composite Constructor. Bueno, pues se tiene que construir el objeto con getInstance, como vimos, porque la clase Alpha Composite carece de constructor, y en este se puede especificar un valor alfa. Y cuando se incorpora este objeto al contexto de Graphics 2D, el valor alfa extra incrementa la transparencia de cualquier objeto gráfico que se renderice posteriormente. Como vemos en esta tablita, tenemos los dos tipos de constructores que podemos llamar en el Alpha Composite. El primero recibe dos argumentos, uno es de modo entero y otro es float. El modo entero, el argumento entero, lo que va a recibir es la regla, las reglas que acabamos de ver de Alpha Composite, y el segundo argumento recibe el canal alfa, dependiendo del canal alfa que nosotros le mandemos. Ya sea desde, como sabemos, son valores de 0 a 1, pero se les tiene que agregar f al final para que sea un valor float. Y el segundo constructor pues solo recibe la regla. Muy bien, esto sería todo de mi parte. Ahora con el siguiente tema, mi siguiente compañero. Gracias. Hola, mi nombre es Jesús Bautista y hoy venimos a presentar el tema de trazos. Bien, trazos tiene 4 subtemitas que vienen siendo atributos, segmentos, estilos de terminación y estilos de unión. En el AWT, los métodos draw y de la clase graphics dan como resultado líneas sólidas de un píxel de ancho. También existen los comandos de dibujo drawReg y drawPolygon, que disponen de un método predefinido de unión de los segmentos de línea contiguos y determinación de los segmentos que no se unen a ningún otro. También hay ahorita veremos un ejemplito en Java, ¿no? Donde tenemos varios comandos de dibujo como drawReg, drawPolygon, drawoval, drawRunReg. También se puede fijar el color o el patrón de dibujo. O sea, le podemos poner si tenemos una figura hecha, es lo que viene siendo el patrón de dibujo, podemos meterle un color y hacer un rectángulo amarillo, etc. Todo esto a través del método setPaint con Java 2D. Es posible indicar el tamaño del pincel de dibujo, de patrón de línea que se va a utilizar. Para ello se crea un objeto de tipo BasicStroke y luego se indica a Graphics 2D que lo utiliza a través del método setStroke. La clase BasicStroke la vamos a utilizar bastante más adelante, ya que vamos a ver una serie de tipo de terminación, ¿no?, que nos va a ayudar a comprender más los trazos. Cambiando el punteado y los atributos de dibujo en el contexto de Graphics 2D, antes del dibujo podemos observar fácilmente aplicar estilos divertidos de líneas y patrones de relleno para gráficos primitivos. Aquí podemos observar en la imagen pues una línea recta, un rectángulo, un round rectángulo que viene siendo un rectángulo con bordes, ¿no? Pero en este caso está como punteado, un semicírculo, una elipse, etcétera. También abajo tenemos figuras pintadas, ¿no?, que podemos rellenar. Más adelante vamos a ver cómo hacer este tipo de terminación, que es como un degradado de color. Bien, antes de eso vamos a pasar a ver nuestro programa, que es este. Como podemos ver aquí tenemos nuestros como métodos, ¿no?, que es drawLine, drawReg, drawoval y drawPolygon, que viene siendo un poco similar a lo que vimos en la imagen anterior. Lo ejecutamos y tenemos una línea recta, un rectángulo con bordes, un óvalo y un triángulo que viene siendo un polígono, ya que Java no tiene una clase como para hacer
¿cómo se llama? No tiene medios como para hacer un rectángulo directamente. Entonces acá abajo tenemos también las figuras ya rellenas de color, que para eso se necesita el método FillRect con sus coordenadas cada uno. Y en Draw Round Rect tenemos que estas últimas dos coordenadas es lo que nos permite hacer más, como que se va más el borde, ¿no?, de nuestro rectángulo. Bien, seguimos con nuestra presentación. En atributos, los argumentos del método setStroke deben implementar la interfaz stroke, y la clase baseStroke es la única proporcionada por Java 2D que lo hace. Entonces aquí vamos a ver más adelante una serie de tipo de terminación que nos va a ayudar a ver las líneas, ¿no?, y los trazos de diferente manera. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería utilizar los argumentos, ¿no?, del método setStroke y la clase baseStroke, creando un objeto y dándole ahí g2.setStroke. Bien, en segmentos, la clase baseStroke utiliza un array de segmentos o guiones y una fase u offset de inicio para crear líneas de puntos o segmentos para hacer nuestras líneas punteadas, pues. El array de segmentos es un array de números flotantes que representan la longitud de las secciones sólidas y claras de la línea. El estilo de terminación de los segmentos se aplica a cada uno de esos segmentos, o sea que en cada línea vamos a ver o cada partecita vamos a ver nuestro estilo de terminación. La fase actúa como un offset en el patrón de segmentos, por ejemplo en la línea generada, con un arreglo 12,12. Si la fase es 0, las líneas obtenidas con este patrón comenzarán con 2 unidades visibles, como podemos ver aquí, y 12 no visibles, y así sucesivamente, para hacer una línea parejita. En estilos de terminación, que es a lo que nos referíamos anteriormente, hay varios métodos de finalizar un segmento de una línea. La clase baseStroke soporta 3 estilos de terminación diferentes. CapBot, que así a simple vista podemos ver que el CapBot no tiene nada en especial. CapSquare como un rectangulito ahí extra. CapRound un semicírculo, ¿no? Es lo que podemos observar. Bien, pues en su definición, en CapBot no añade ninguna decoración al segmento, como veníamos diciendo. Se queda normal. En CapRound, este estilo hace terminar los segmentos de línea con un semicírculo, cuyo radio es la mitad de la anchura de la línea. Y CapSquare, este estilo extiende los segmentos por un rectangulito cuya longitud es la mitad de la anchura de la línea. Podemos observar, ahí lo tenemos. Y estilos de unión, para la unión de unos segmentos de línea con otros, la clase baseStroke también ofrece 3 elecciones para seleccionar el estilo de unión. Podemos observar el primero, que tiene como una punta redondeada, el segundo como un tipo de punta plana, y aquí podemos ver la punta normal, ¿no? Bien, pues aquí en John Bevel, en nuestro primer estilo, los segmentos de línea se unen unos a otros conectando los vértices exteriores de los dos segmentos que se van a unir. O sea, podemos observar que es el de la punta plana, ¿no? Así se comprende un poquito más. En Join Meter tenemos que el estilo se une entre segmentos de línea. Los extremos de estos segmentos se extienden hasta que se intersectan. Si el punto de intersección real está más allá del punto de intersección que sea proporcionado, la unión se puede cortar creando un borde matado, o sea que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar este estilo de unión, ya que podemos crear un borde matado, una punta chueca, por así decirlo. En Join Round tenemos que cada segmento de la línea se termina con un semicírculo, al igual que sucedía con el estilo de terminación de CapRound. O sea, es similar, nomás en la puntita tenemos un semicírculo, ¿no? Y ahora, antes de pasar al patrón de relleno, vamos a ver nuestro programita que fusiona lo que viene siendo las dos, el estilo de unión y el estilo de terminación. Y nos vamos aquí, le ponemos estilo de terminación para comparar, ¿no? Aquí podemos observar, nos vamos a la presentación para comparar mejor. Tenemos CapBot por aquí. Aquí tenemos unos círculos que nos ayudan a comprender mejor, ¿no? Las diferencias que hay entre los tres. En CapBot podemos observar que sí es el estilo de unión, donde se queda la punta plana, ¿no? Y aquí los círculos nos ayudan a observar la diferencia que hay.
Cap Square podemos ver que se añade un rectangulito más y podemos ver el círculo completamente tapado junto con su punta. En Join Round y Cap Round podemos ver los semicírculos al final en los extremos, ¿no? Por último pasamos al código. En el código pues tenemos las coordenadas, las transparencias, ¿no?, de los círculos, tipo de terminación de segmentos, tipo de unión de segmentos de líneas, que es basic stroke, basic stroke.mir, John Bevel, John Round, pues que lo veníamos hablando, arriba Cap Square, etc. Y pues básicamente este sería nuestro código. También tenemos un método para pintar los círculos translúcidos y que podamos observar pues la diferencia entre los tres estilos de terminación y estilos de unión. Pasamos a nuestro patrón de relleno que tenemos por aquí. Los patrones de rellenos están definidos por el atributo Paint en el contexto Graphics 2D. Para seleccionar el atributo Paint se crea un ejemplar de un objeto que implemente la interfaz Paint y se pasa dentro del método Graphics 2D setPaint. Para crear un Gradient Paint, que es lo que habíamos hablando anteriormente, ¿no?, una figura con una terminación como de un color y empiezas con un color y al final con otro, pues se necesita de un principal color y un color secundario para que junto con la clase setPaint nos ayude a crear ese efecto de degradado. Como podemos observar aquí, tenemos el blanco al extremo izquierdo y el azul al extremo derecho, y como poco a poco de blanco se va haciendo azul. Y bueno, aquí en nuestro Texture Paint, el patrón para un Texture Paint está definido por un Buffer Image. Para crear un Texture Paint se especifica una imagen que contiene el patrón y un rectángulo que se usa para replicar y anclar el patrón. Tenemos nuestra imagen, nuestro rectángulo que define la frecuencia de la repetición y nuestro rectángulo largo rellenado con nuestro resultado de nuestro relleno, ¿no?, de nuestra imagen aquí ya implementado. Y bien, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias por prestar atención y por poner un poco de su tiempo.